Nuevamente, bienvenidos. Es un gusto saludarlos ahora bajo esta modalidad vía Teams como webinar. Los saludamos desde la Red de Igualdad entre los Géneros, zona centro-sur de la ANUYES. El día de hoy nos complace contar con la participación de una persona muy especializada por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México, la doctora Elvira Hernández Carballido. El día de hoy nos va a acompañar con esta plática tan importante que lleva por título Equidad de Género en las Instituciones de Educación Superior. Me voy a permitir, ya nos acompaña aquí la doctora Elvira. Les voy a pedir a los demás si gustan cerrar sus cámaras para que podamos tener a la vista a la doctora Elvira Hernández Carballido, por favor. Y me voy a permitir leer su currículum, su ficha resumida. La doctora Elvira Hernández es profesora investigadora en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Desde 2003 vive en la Bella Airosa. Estudió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la licenciatura, la maestría y el doctorado, todo en el campo académico de la comunicación. Escribe en la columna Bellas y Airosas de la agencia CEN México y periódico Énfasis. Es comentarista del noticiario de Radio Universidad de Hidalgo y colabora en A las Mujeres. Ha escrito diversos ensayos y libros. Entre los más recientes están Mujeres de Primera Plana en el 2020 y la coordinación del libro Interacciones Artísticas y Procesos Comunicativos en 2020 también. Sus primeros cuentos están publicados en las antologías Callejeros en 2017, Lotería en 2019 y Mujeres en tu cama de 2020. Ha recibido reconocimientos como el Premio de Periodismo Rosario Castellanos, la Medalla Alfonso Caso, la Medalla Omexigualt y el galardón Leona Vicario. Como ven ustedes, hoy contamos con la presencia de una persona muy especializada, toda una celebridad, que agradecemos muchísimo a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo contar con la participación de la doctora Elvira Hernández Carballido. Bienvenida, doctora. Iniciamos su presentación. Como siempre, como cada semana, a los participantes les pedimos, por favor, mantenerse en silencio. La comunicación, la participación será vía chat. Y si alguien quiere abrir cámara y micrófono, por favor, lo puede solicitar. Como siempre, al final de la presentación, al final del día, estaremos colocando el link para el registro de asistencia. Muy bien. Aquí está. Doctora, la dejo. Gracias. ¿Ya se ve la presentación? Se ve perfectamente, doctora. Bueno, muchas gracias y buenos días. Me da mucho gusto estar participando en este espacio y sobre todo pues agradecer la invitación que me hicieron y pues vamos a hacer un recorrido sobre lo que yo creo, lo que he podido observar, lo que he podido estudiar en torno a la equidad de género en las IES, o sea, en estas instituciones de educación superior en donde pues algunas de nosotras nos hemos desarrollado y pues donde hemos observado, visto, estudiado, vivido muchísimas cosas en este contexto, ¿no? Entonces yo quisiera llevar la charla a través de 3 puntos específicos. Uno, ver algunas categorías básicas que siempre creo que son necesarias e indispensables para entender esta problemática. Después ver también el desarrollo que hemos tenido las mujeres en general en la educación en México y en particular dentro de las instituciones de educación superior, para cerrar sobre qué supongo, qué creo y qué me gustaría ver en esta relación, en este equilibrio que deben de tener las IES con la equidad de género. Entonces, pues esta es la propuesta que deseo hacerles. Espero surjan inquietudes, surjan propuestas, surjan experiencias que nos ayuden a que esa equidad de género cada vez esté más latente y presente en nuestros escenarios. Y pues en este sentido empiezo con las categorías básicas porque pues tal vez ahora es muy común. Doctora. Sí. ¿Podría poner su pantalla en modo presentación, de favor? Sí, claro que sí.
Muchísimas gracias. Disculpe la interrupción. No se preocupe. Y bueno, como les comentaba, esta manera de estar haciendo el trabajo dentro de diferentes instituciones, de pronto siento y creo que hablamos de algunos términos a veces sin entenderlos muy bien y a veces confundiendo, y por eso creo que mucha gente en ocasiones no entiende nuestra propuesta y no se integra a ella con más seguridad. Es cierto, hay muchas definiciones sobre género, pero bueno, yo me quedo con una que entiendo mejor, que sigo trabajando después de casi 30 años que me dedico a esto, y para mí Joan Scott sigue siendo muy clara en esta cuestión de hablar sobre género. Me gusta que hable de ella como una categoría que va a estar impuesta sobre un cuerpo, nuestros cuerpos, los cuerpos de los hombres, los cuerpos de las mujeres, los cuerpos en donde hay algo que nos está diciendo que nos tenemos que comportar de alguna manera o que tenemos que reaccionar de alguna manera. Entonces, Joan Scott nos dice, bueno, esta es una categoría que vamos a utilizar para explicar este desarrollo en un cuerpo en específico. Y esta categoría nos va a ayudar a entender esas relaciones que existen entre lo que se considera masculino y femenino, que puede estar presente en cualquier cuerpo, pero precisamente entre los hombres y las mujeres. Y algo que ella destaca mucho es estas relaciones que hay, casi siempre están marcadas, pautadas por cuestiones de poder. Y de esta manera, pues estamos entendiendo estas cuestiones de género, para empezar a marcar esta pauta que necesitamos entender y explicar dentro de lo que vamos a entender esta categoría de género. Y bueno, este punto a mí se me hace muy representativo en Joan Scott, porque siempre surgen esas cuestiones de, bueno, ¿y por qué no han cambiado las cosas? O hace poquito en una conferencia me dijeron, ¿creen que han hecho lo suficiente para que realmente la sociedad nos demuestre que hay que transformar esas relaciones de poder, que hay que buscar una equidad de género? Y porque entonces sí lo han hecho o no lo han hecho. Bueno, es que si fuera tan sencillo, pues obviamente las cosas serían mucho más rápidas de transformar, pero también Joan Scott me gusta esta propuesta que habla ella de la construcción de género. ¿Por qué creemos que los hombres y las mujeres tienen que ser de alguna forma? Y bueno, ella nos dice, esto se va construyendo en un espacio social, cultural, donde hay mitos en torno a lo que es el ideal femenino o masculino. Hay muchas maneras de pensar cómo se tiene que ser mujer y cómo se tiene que ser hombre, y circulan y se mantienen y están latentes. Entonces, esta idea de que las mujeres son débiles, los hombres no lloran, todos estos mitos que están latentes en una frase, en un comentario y a veces en muchos textos y en muchos escenarios, bueno, este tipo de mitos va marcando nuestra manera de entender qué es lo femenino y qué es lo masculino. Y nos dice Joan Scott, bueno, estos mitos, esta manera de creer cómo debemos de ser los hombres y las mujeres, cómo tenemos que comportarnos, bueno, está integrado en nuestra conducta y parece ser un consenso, que lo estamos aceptando, que está ahí latente porque está circulando constantemente. Por eso lo aceptamos muchas veces sin cuestionarlo, y cuando lo empezamos a cuestionar, pues a veces la gente nos ve raro porque esto ya es una tradición y una continuidad que parece que ya está latente por siempre. ¿Y cómo se logra? Bueno, dice Joan Scott, esto se va logrando pues también por esta existencia de instituciones en donde están las instituciones de educación superior, en donde podemos hablar de la familia. Y entonces el papá, la mamá, los hijos, las hijas, toda la familia empiezan a compartir estos mitos y estas maneras de comportar y de creer cómo tienen que ser los hombres y las mujeres. Entonces, pues vienen dentro de esa educación decir, tú no vas a una fiesta porque eres mujer, o vas, pero te regresas a las 10 y tu hermano no puede regresar todo el día a la casa, no hay problema. La familia también va asimilando estas cuestiones que vamos heredando de nuestra sociedad. No se diga, pues, los medios de comunicación a través de sus películas, de sus telenovelas. Otra vez, ¿no? Ahí va latente. La chica de la telenovela le va bien porque es buena, porque es virginal, porque se da a respetar, y en cambio la villana tiene unas maneras de ser que no están permitidas para las mujeres, y si lo hacen, pues les va mal, ¿no? Se mueren o las entierran viva, como vemos en las telenovelas, y va marcando eso tu manera de ver, de comportarte, de entender el mundo. No se diga la religión,
y de pronto ya ven, nos expulsaron del paraíso por culpa de Eva, ella mordió la manzana, y de pronto también vamos viendo en algunas religiones esta manera de a veces culpar a las mujeres, de a veces decirnos, es que así Dios lo quiso y tú tienes que ser madre, no importa si deseas o no a ese hijo que viene en camino. Entonces, este tipo de instituciones también va construyendo esta cuestión de género, de cómo debemos ser los hombres y las mujeres. Pero, como dice Joan Scott, hay un cuarto elemento muy representativo que es la subjetividad, que a lo mejor eso sí tiene que ver con algunas cuestiones biológicas, psicológicas o por experiencias propias en cada personalidad. De pronto ante estos mitos los podemos aceptar fácilmente o puede por alguna lectura, por algo que también hemos visto en la sociedad, empezar a cuestionarlo y a rechazarlo. Y como diría Rosario Castellanos, pues surge ahí una rebelde furibunda que diga, no, ¿por qué dicen que yo no puedo estudiar ingeniería? Me gusta y quiero hacerlo. ¿O por qué dicen que no puedo jugar fútbol si a mí me gusta y veo que lo hago bien y que remato bien? Entonces, esa subjetividad también ayuda en esa construcción de género, a veces a continuar esta construcción tradicional o a veces empezar a cuestionarla de tal manera que sí, desde mi mirada esperanzadora y optimista, sí hemos transformado algunas formas de ver y de comportarnos en la sociedad. Pero esta construcción de género de verdad tiene unos engranes, tiene una continuidad que no es fácil romper con ella, ¿no? Y por eso todavía ahorita en este siglo XXI a veces nos seguimos cuestionando si está bien que las mujeres salgan algunas cuestiones, aparezcan en algunos lugares, tomen algunas decisiones, porque esta construcción de género sigue desarrollándose de una manera muy específica, sobre todo en un sistema del que hablamos mucho, sobre todo a mí cuando me entrevistan siempre digo, es que el sistema patriarcal, y hay veces siento que también la gente no lo entiende, o que estamos nada más acusando a alguien con mucho coraje, y no, estamos hablando de un sistema de relaciones en donde está latente pues esta manera de ser de hombres y de mujeres en un escenario político, social, cultural, en donde estas cuestiones están marcando otra vez esa cuestión de ser hombres y de ser mujeres. Y en donde el patriarcado, no porque los hombres sean malos y perversos, pero que el patriarcado a los hombres como grupo social y de manera individual les ha dado más privilegios. Y estos privilegios pues oprimen también de manera individual y colectiva a las mujeres. Y de esta forma, pues está un desequilibrio total que hace imposible esa equidad de la que hablamos de género, ¿no? Donde en esas jerarquías que claro influyen también muchos aspectos más como ahora lo hemos entendido en esta mirada en que también cruza las cuestiones de género y están las clases sociales, las cuestiones de educación, culturales, van influyendo, pero siempre el simple hecho muchas veces de estar en un sistema patriarcal y estar representando al lado masculino, a los hombres, da más privilegios que a las mujeres. Y es que el patriarcado así lo enseña, así lo cree y así lo mantiene latente en la sociedad. Entonces, por eso otra vez, qué difícil equilibrar, qué difícil encontrar la manera en que realmente ya no se haga ese desequilibrio entre los hombres y las mujeres. Pero si entendemos que esa es la característica del patriarcado, podemos comprender qué difícil es transformar esa construcción de género en nuestra sociedad. Pero estos estudios de género, esto que nos dice Joan Scott, esta categoría, esta teoría, esta palabra, nos puede ayudar a empezar a entender las cosas de otra manera si vemos que todo esto es una construcción, si vemos que todo esto se puede ir transformando dependiendo del momento, de la cultura y de la personalidad. Entonces muchas veces hablamos de esta perspectiva de género, de esta mirada diferente, de esta forma de ver los fenómenos sociales y empezar a decir, a ver, ¿dónde están las mujeres y dónde están los hombres? Y empezar a notar esas diferencias que pueden estar ahí latentes, pero que también pueden estar presentes en cualquier cuestiones de desigualdad o en cualquier aspecto que va marcando esa desigualdad que es lo que nos preocupa, ¿no? Entonces, esta perspectiva de género, cuando la reconocemos, cuando la comprendemos, nos ayuda a mirar a nuestra sociedad y preguntarnos por las semejanzas, por las diferencias, por las cuestiones que están facilitando o que están problematizando la presencia de los hombres y de las mujeres en cualquier escenario social, cultural, educativo. Y que, pues, sobre todo nos invita a cuestionar, pues, obviamente para transformarlas desde una equidad de género.
esta equidad de género en donde lo que queremos es compensar esas desventajas que están latentes a través del tiempo, esas desventajas que han hecho que algunas mujeres, que muchas mujeres, en este caso de las instituciones de educación superior, a veces no puedan entrar a estudiar a la universidad, no puedan tener un acceso sencillo a alguna carrera, o en el momento que están estudiando algo por el simple hecho de ser mujeres puedan ser discriminadas. Esta equidad de género nos pide, no nos exige, pero sí nos quiere sensibilizar para que de verdad comprendamos, observemos esas brechas de desigualdad que hay entre hombres y mujeres y tratemos de verdad de lograr ese equilibrio de los dos lados. Pero como vivimos en una sociedad patriarcal, ese desequilibrio pues afecta mucho más a las mujeres y en los estudios lo hemos visto y en nuestra propia experiencia hemos visto mucho ese desequilibrio y por eso si apostamos por esa equidad de género, si apostamos por de verdad compensar esas desventajas históricas y sociales que sobre todo tenemos las mujeres, si eso logramos integrarlo a una institución de educación superior, las cosas deben de transformarse sin duda alguna. Entonces, estos términos para mí son muy importantes que los comprendamos, que los revisemos, que los podamos entender, para que no sigamos creyendo que esto ocurre porque debe de ocurrir. No, esto ha ocurrido por momentos históricos, por cuestiones culturales que finalmente sí se han ido transformando y que yo y que muchas mujeres queremos seguir apoyando a esa transformación. Ahora, si entiendo esa construcción de género, si voy entendiendo cómo es posible estudiar, observar desde una perspectiva de género cualquier tema, y si en esa perspectiva de género trato de ver cómo se tiene que equilibrar esas desventajas que a lo largo de la historia han tenido las mujeres, pues también yo estoy convencida de que sí podemos transformar muchísimas cuestiones. Entonces, por eso me gustaría, si hacemos este recorrido de la presencia de las mujeres en la educación de nuestro país, y claro, son destellos nada más porque cada uno de los puntos que les voy a abordar pues merecen obviamente una conferencia mucho más dedicada, un espacio mucho más amplio, pero sí me gustaría decirles que esta perspectiva de género te permite ver de pronto la historia de México y ver, por ejemplo, la época prehispánica y empezarte a preguntar, a ver, ¿dónde están los hombres y dónde están las mujeres? Si ellos tienen más presencia, si conozco más nombres de hombres de esta época, algo ocurrió ahí que provocó este desequilibrio, ¿no? Y si me voy en el lado de la educación y empiezo a ver, bueno, cómo se educaban en aquella época, pues encuentro que pues sí, habían algunas organizaciones educativas como el Calmecac y el Talpochcali, donde eran los hombres quienes tenían la oportunidad de entrar ahí, pues para ya sea para ser educados como posibles guerreros o a lo mejor como posibles gobernantes y ver algunas cuestiones que estaban en ese momento latentes, pero las mujeres no tenían ese escenario. ¿Y por qué? Bueno, porque pues ya venían esos mitos a través de sus dioses, a través de sus enseñanzas, a través de sus propias explicaciones, donde las mujeres muchas veces pues por este cuerpo que tenemos biológicamente preparado para parir, pues va marcando unas pautas en donde pronto pues creen que podemos ser débiles o creen que pues como somos las que parimos nos tenemos que dedicar a los hijos y no tenemos tiempo a lo mejor ni para sus guerras, ni para sus reflexiones, ni para sus poemas. Entonces, bueno, pues vemos en esa época prehispánica cómo estos hombres pues eran convertidos en dirigentes, en políticos, en sacerdotes, y era muy complicado que las mujeres tuvieran ese acceso. Y otra vez, ¿por qué ocurría? Les digo, no por una villanía ni por una maldad de los hombres, sino porque ya se estaban dando los elementos y los escenarios para que se empezara a reforzar esto que llamamos patriarcado. Entonces, pues en la época prehispánica, de pronto te dicen, ah, bueno, la Malinche, que además nos traicionó, y bueno, vienen todos estos comentarios a veces que también hemos ido transformando a través de los estudios y vemos que finalmente, pues la Malinche era una mujer que había estado acostumbrada a ser ofrecida, vendida, llevada de un lado a otro, en donde pues no tenía identidad, no tenía una identificación y bueno, pues finalmente abonó de alguna manera en ese periodo muy representativo que también va a ser la conquista. Pero si ven, esta perspectiva de género me ayuda a que cuando estoy estudiando la historia me pregunte dónde están ellas y si no están o no las veo, ¿por qué ocurrió? Y si las encuentro, ¿qué fue lo que ocurrió
en ese momento para que de pronto no fueran dirigentes o fuera muy difícil encontrarlas de alguna manera, o algunos mitos nos permitieran creer que efectivamente era difícil llegar a un espacio de poder. Y ya dentro de la conquista, dentro de la colonia, pues vamos a ver que también pues se va reforzando con la llegada de los españoles esta mirada, y pues no vamos a encontrar ningún acceso cuando ya se forme la Pontificia Universidad de nuestro país, y pues las mujeres van a encontrar un espacio para poder aprender algo pues a través de los conventos, en donde pues muchas de ellas van a poder escribir poesías, crónicas, sus propias vidas y bueno, hasta recetas de cocina. Y estos conventos que empiezan a aparecer ya aquí en nuestro país en 1577, pues vamos encontrando testimonios que sobre todo Josefina Muriel ha recuperado en muchos de sus libros, en donde podemos ver a las monjas, a las hermanas, a las reverentes, empezar a hablar de ellas mismas, a través de su propia voz, de sus textos, empezar a decirnos quiénes son esas mujeres y qué esperaban o qué pensaban de ellas mismas. Por supuesto, pues un ejemplo para nosotras muy representativo, que no el único, pero sí el más latente sin duda por su talento y por su representación, que es Sor Juana, pues esa historia de Sor Juana que ahí vamos observando y que por ejemplo ayer que fue el día sobre las niñas, yo decía, bueno, es que sería muy bonito hablar sobre estas niñas de muchas épocas, cómo lograron ir rompiendo con muchas situaciones. Y en Sor Juana vemos en todas las biografías que han escrito de ellas, cómo hablan de esta niña prodigio, de esta niña que a los 3 años empezó a escribir y que poco a poco insistió y empezó a marcar una pauta para que ese gran talento que tenía, pues no se quedara olvidado, perdido. Y bueno, ese es el caso de Sor Juana, pero imagínense cuántas mujeres más quizá tenían ese talento, pero no encontraron ningún escenario ideal. Y bueno, Sor Juana ve que no puede entrar a la universidad porque es mujer, se quiere disfrazar de hombre y ya ven todas estas historias tan bonitas que hay en torno a Sor Juana. Y bueno, va a encontrar en el convento la oportunidad de seguir haciendo lo que ella deseaba, ¿no? Aprender, saber o ignorar menos, como dicen en esta frase que les estoy compartiendo. Entonces, otra vez, qué pequeños escenarios teníamos para aprender más, para saber muchas más cosas. Pues no había un escenario donde podamos presentarnos. ¿Por qué? Por esos mitos, por esa construcción de género que decía, eres mujer, vas a parir, vas a ser madre, tienes un cuerpo más pequeño, entonces hasta parece que un cerebro más pequeño, entonces pues no puedes tener esa oportunidad de entrar a estudiar como sí lo están haciendo muchos hombres en lo que ya empieza a ser la universidad en nuestro país. Y pues en algún momento empiezan a surgir pequeños escenarios, digo, con muchas limitaciones, pero finalmente espacios en donde empiezan a llegar las niñas mexicanas, como fue el Colegio de las Vizcaínas, a lo mejor en este caso porque eran niñas huérfanas, porque eran niñas que estaban desprotegidas o porque venían de una familia en donde se había enviudado o alguna cuestión. Y bueno, ahí en el Colegio de las Vizcaínas empiezan a dar unos espacios, pero pues otra vez relacionado con la manera en que identifican a las mujeres, ¿no? Están en la escuela para aprender a imprimir, a coser, a confeccionar algunos ornamentos, pero pues bueno, ahí estuvo por ejemplo José Ortiz de Domínguez, y vean, apenas empiezan a construirse estos pequeños espacios en donde por lo menos se pensaba hay que darles algunos elementos para que sobrevivan con dignidad, sobre todo a veces pensando si no se casaban o si quedaban viudas, pero qué difícil, ¿no? Qué difícil encontrar estos escenarios y de pronto cuando alguien te dicen, ay, pues si no escribían, no fundaban periódicos, no estaban en las discusiones de cómo lograr algo en este país. Bueno, pero pues cómo si estaban en casa, si no tenían un espacio en donde estudiar, y los pequeños espacios pues seguían para reafirmar lo que se esperaba de ellas, ¿no? Pues estar en el hogar. Y miren, en algunas crónicas, que yo antes me enojaba con la marquesa Calderón de la Barca, pero pues de pronto, si es lo que ella veía, pues es lo que estaba latiendo en ese momento de nuestra sociedad. Y en su libro de crónicas que hace cuando viaja a México en 1839, fíjense la manera en que nos ve a nosotras, ¿no? Dice, estas señoritas escriben, leen y tocan, cosen, cuidan su casa y de sus hijos, ¿no? Y nos dice, bueno, no quiero decir que sepan leer muy bien, no quiero decir que sepan escribir muy bien, pero tienen mucha prudencia, ¿no? Tienen un tacto sorprendente. Y de pronto también cuando algunas vidas de mujeres de ese siglo XIX empezamos a recuperar, pues de pronto puede sorprender ver
que a lo mejor porque su papá o porque su mamá, el abuelo, de pronto ven cierto talento en estas niñas, pues les procuran alguna institutriz, les procuran algún profesor que en casa les enseñe, les permita tener algunas lecturas, o a veces por iniciativa propia, ¿no? Esta subjetividad que vemos en la construcción de género. Y bueno, recuerdo a Leona Vicario, que bueno, su familia la motiva, y cuando queda huérfana, pues se va a vivir con su padrino, que es el rector de la Pontificia Universidad. Y bueno, Leona Vicario pudo haberse quedado a bordar o a esperar al hombre de su vida, pero se metió a la biblioteca y le gustó y sabía leer, y se va transformando su manera de pensar. Pero Leona Vicario, una entre tantas mujeres del siglo XIX que a lo mejor no tuvieron esta oportunidad, ¿no? Entonces, pues es la marquesa Calderón de la Barca, híjole, da una mirada bastante dura, pero que en cierta manera ahora yo comprendo, porque digo, bueno, ¿cómo quería que escribiéramos mejor o que leyéramos más si no había espacios donde nos enseñaran, donde tuviéramos la oportunidad de que alguien nos motivara de esa manera? Y bueno, en 1871 se va a crear otro espacio que es la Escuela de Artes y Oficios para Mujeres, que para mí es muy representativa, porque a mí que me encanta la historia del periodismo en México, pues va a ser un espacio donde las jóvenes de esa escuela van a fundar su propio periódico que se llamó Las Hijas de la Náhuac, ¿no? Pero otra vez, ¿qué les enseñaban en esos pequeños espacios? Pues vean, relojería, bordados, fotografía, trabajos en cera, dibujo, y bueno, la imprenta, que en este caso, pues aquí sirvió mucho porque estas jóvenes que estaban aprendiendo el oficio de la imprenta, pues se les ocurre de una manera quizá muy ingenua hacer su propio periódico. Y para mí esto es muy significativo porque va a ser de las primeras veces que tengamos testimonios por escrito de las mujeres que circulen en la sociedad de una manera más sencilla, ¿no? Claro, ahí estaba Sor Juana, las monjas escribiendo en sus diarios, en sus libros, pero eran textos que estaban en un ámbito mucho más privado. Y aquí tener un periódico que empieza a circular en nuestro país, pues nos permite ver qué pensaban estas jóvenes del siglo XIX. Y en su editorial de esta primera revista de mujeres, oh, bueno, yo me emociono, pero vean, o sea, cómo empiezan ellas a decir, bien, ya no es mal escrito, ya no es mal visto que escribamos, ¿no? Y si los hombres pueden manifestar públicamente las galas de su inteligencia, ¿por qué nosotras no? Y en este periódico quieren motivar a esas bellas jóvenes de nuestra patria y les piden que estudien, que realmente ayudando a la inteligencia con la instrucción, dicen ellas, se pueden construir hermosas y correctas composiciones. Y estos textos que quizá eran los menos, porque Las Hijas de la Náhuac, que fue un periódico de solo 4 páginas, es cierto, traía recetas de cocina, consejos de belleza, paseos, moda, los bailes que había en esa época, pero dentro de esos textos había algunos donde ellas empezaban a preguntarse, ¿por qué no podemos recibir una mejor educación? Si dicen que porque nos vamos a convertir en madres y es lo que nos vamos a realizar, pues por lo menos que seamos unas mejores madres, ¿no? Que tengamos una mejor educación y sepamos orientar lo mejor posible a nuestros hijos. Pero estamos ya en 1873 y todavía estos escenarios de las universidades y de escuelas donde se estudiaran cosas mucho más amplias, pues seguía siendo difícil para las mujeres mexicanas. Y bueno, otro periódico que para mí es muy representativo, que fue Violetas de la Náhuac, porque les digo, a mí lo que me gusta de estos periódicos es que están ahí los testimonios de estas mujeres que no habían ido a la universidad, que no podían ir a la universidad, o no se les había ocurrido que podían tener esa oportunidad, y que reconocían, que esperaban de ellas que fueran hijas, esposas o madres, cómo ellas empiezan a sentir que pueden recibir una mejor educación intelectual y que pueden de pronto dedicarse al profesorado y al magisterio, 1887, y algunas de ellas empiezan a ver esta posibilidad, porque también, en cierta manera, algunos hombres que tomaban decisiones como Juárez y algunos hombres sensibles con este tipo de temáticas, como lo pudo ser Ignacio Ramírez, por ejemplo, pues empiezan también a decir, a ver, si queremos un México moderno, ¿dónde están sus mujeres? Entonces, un México que ya es libre, que ya está considerándose un país con sus propias decisiones, ¿dónde están sus mujeres? Entonces, Violetas de la Náhuac a finales del siglo XIX empieza a reflexionar sobre esto, y pues quienes ya empiezan a aprovechar estos espacios que se empiezan a abrir, pues aprovechan también la prensa para decir qué es lo que piensan. Y también en esa época, estos Discúlpeme, mismos doctora periódicos... Elvira.
¿Sí? Discúlpeme por la interrupción. No, no, no. Me comenta la maestra Carmen Ortiz que tiene problemas con su computadora. Si gusta, mándeme la presentación y yo la proyecto desde acá. Ah, sí, claro que sí, claro que sí. Si Bueno, gusta. pero mientras la mando aquí, yo sigo platicándoles este tema, pues que les digo, ¿dónde estaban las mujeres en el siglo XIX? Pues estaban realmente dentro de un espacio que seguía siendo difícil para ellas poder desarrollarse dentro de este contexto. Y en 1887, pues vamos a ver cómo por primera vez una mujer mexicana logra entrar a la universidad. ¿Y cómo logra entrar a esta universidad? Pues haciendo muchos esfuerzos. Aquí a Matilde Montoya obviamente le ayudó mucho su mamá, le ayudó mucho su postura social y política, porque finalmente pues eran unas mujeres de una clase que les permitía tener relación con gente en el poder. Y pues Matilde Montoya va a insistir, va a escribir cartas, va a conseguir incluso el apoyo del mismo presidente Porfirio Díaz, pues para convertirse en una mujer que logra entrar a la escuela de medicina. Ahora imagínense esa escuela de medicina en donde solamente hay hombres, maestros, hombres, alumnos, y llegue una joven, toca la puerta y el profesor le diga, venga al ratito a hacer la limpieza del salón, estamos en clase, y ella le diga, no, disculpe, yo soy alumna, o sea, yo estoy estudiando quiero estudiar, voy a estudiar, me aceptaron, aquí está mi inscripción de que yo puedo estudiar medicina. Y pues obviamente si estamos hablando de una construcción de género en donde a las mujeres pues tradicionalmente nos siguen viendo en casa, pues ahora imaginen lo que sintieron esos hombres, esos alumnos, esos estudiantes, esos profesores, pues de ver a una mujer que estaba de pronto pues pidiendo ese espacio para entrar a un salón de clases. Y pues a través de estos periódicos nos van diciendo que estas mujeres, sobre todo Matilde Montoya, pues algunos compañeros la rechazaban, no querían que se sentara casi junto a ellos. Ya mandé mi presentación para que si por ahí les llega la empiecen a presentar, por favor. Mientras yo sigo aquí platicando con quienes me están escuchando. Gracias. Adelante, doctora. Y pues Matilde Montoya, les digo, llega a esta escuela de medicina una mujer entre pues centenares quizá de estudiantes, bueno, no está muy exagerado centenares, pero pues sí, por lo menos con un número representado solamente por hombres. Y pues a veces rechazándola, algunos profesores con directas o indirectas dudando de su capacidad. Muchas veces la misma prensa empezó a manejar como un fenómeno, ay, una mujer está tomando clases de medicina, lo que quiere es ver cuerpos de hombres desnudos aunque estén muertos, porque según ella va a estudiarlos. Realmente Matilde Montoya tuvo que luchar con muchos prejuicios, con muchos mitos en esta construcción de género. Sin embargo, pese a todo y contra todo, logró titularse. Y además la historia de su titulación es muy bonita porque en el mismo periódico Violetas de la Náhuac, el álbum de la mujer de aquella época, reseñan que Matilde Montoya se va a titular ya para ser la primera mujer que estudió medicina en nuestro país. Y vamos a ver cómo, voy en la lámina 18, vamos a ver ahí cómo ella va a lograr pues estudiar medicina. Y fíjense que en la escuela de medicina dicen, bueno, pues ya que se titula esta señora necia que estuvo aquí dando lata, que se tardó más tiempo para estudiar medicina, y pues la mandan allí a un saloncito a titularse, y de pronto pues la misma Matilde Montoya en los periódicos recuerda, y quienes la acompañaron, pues como de pronto en la escuela de medicina hay todo un caos y todo el mundo corre, y la cambian al auditorio de la escuela de medicina porque llega a su examen Porfirio Díaz. Y eso pues es un punto bien importante, ¿no? Que Porfirio Díaz como presidente de México vaya al examen. No les voy a decir que fue porque estaba muy sensibilizado sobre las cuestiones de género, porque realmente quería motivar a las mujeres, pero sí fue un gesto de representación y de reconocimiento. Y Matilde Montoya pues se va a titular pues como la primera mujer que pisa la universidad y logra entrar a medicina. La siguiente, por favor, si están tan amables. Y bueno, dentro de este contexto, pues las mujeres mexicanas también ya se abre este aspecto de la medicina, y también dentro de estas decisiones que van tomando primero Benito Juárez,
luego Porfirio Díaz, a veces pues influenciados por las sugerencias de la gente cercana a él o por lo que estaban viendo que pasaba en otros países donde también las mujeres poco a poco iban teniendo presencia, pues empiezan a abrir ya la primera escuela normal para mujeres, la secundaria para niñas, y pues empiezan a aparecer estas primeras profesoras. Muchas de ellas que escriben en estos periódicos, que es donde tengo mucha experiencia de estudio, pues estas primeras mujeres empiezan a escribir en estos periódicos, aunque claro, no nos dicen que ya inmediatamente las contratan, pero se empieza a reconocer la presencia de las profesoras. Sin embargo, fíjense que en este periódico de Violetas de la Náhuac, Matiana Murguía va a denunciar en 1888 que ya las maestras que están trabajando en las escuelas descubren que les están pagando menos que a los hombres. Y Matiana Murguía dice, pero ¿por qué si estamos trabajando al mismo ritmo, con el mismo compromiso? Y pues lo que les dicen es que son mujeres. Entonces ella hace todo este reclamo, no les voy a decir que al otro día inmediatamente suben el sueldo, pero después ella misma informa que sí, por lo menos en ese texto se llamó la atención a la gente, ¿no? Entonces la siguiente laminita, por favor. Entonces pues estas maestras van teniendo esta presencia y pues llegamos ya al siglo XX y este primer paso que da Matilde Montoya hace posible, por ejemplo, que al ladito de ella, una mujer hidalguense, que me da mucho orgullo reconocerla porque soy de Hidalgo, Columba Rivera, por ejemplo, es la segunda que se va a titular en la Escuela de Medicina y así se van sumando poco a poquito, ¿no? Entonces, vemos que en 1910, gracias a los trabajos de Luz Helena Galván, pues en la Escuela de Enfermería, pues empiezan a entrar más mujeres para estudiar, un porcentaje muy chiquito, pero representativo en leyes o en veterinaria. Entonces, poco a poquito, una, dos, tres mujeres empiezan a entrar a las universidades para demostrar, para comprobar y sobre todo pues para disfrutar que podían ellas tener una profesión. La siguiente laminita, por favor. Y dentro de este contexto de las universidades, pues empiezan a titular, les digo, Matilde Montoya se va a titular, pero miren, en otro periódico de aquella época, La Mujer Mexicana, hacen un texto en donde preguntan por qué en México solamente hay una mujer abogada. Y dicen ella, ¿será tan difícil que los profesores crean que una mujer puede estudiar leyes? ¿O que los hombres crean que una mujer puede ser su colega? Y ahí en este artículo ellas comentan cómo Matilde Montoya, mucha gente no quiere ir a su consultorio porque dudan que una mujer pueda curar a otro ser humano. Y ellas lamentan que en ese país de 1906 donde las mujeres están presentes, pues que haya tan poquitas especificando en esta situación lo que está ocurriendo con las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están estas primeras mujeres que ya empiezan a entrar a este ámbito de la universidad y que otra vez, ¿no? De poco a poquito, pues empiezan a subir este número de presencia de las mujeres dentro de este contexto y que logran transformar esta situación. La siguiente presentación, la siguiente laminita, por favor. Y bueno, dentro de este contexto de la Revolución Mexicana, después de la Revolución Mexicana, hay nombres de mujeres muy significativos. Iban a la universidad o no iban, por ejemplo, Eulalia Guzmán se va a convertir en la primera arqueóloga mexicana, pero se empiezan a abrir espacios para ellas. Y así como existía el Ateneo de la Juventud, donde estaban la mayoría de hombres como José Vasconcelos y varios hombres más, bueno, muchas mujeres empiezan a integrar y empiezan a dar sus conferencias y empiezan a demostrar qué es lo que saben. Y pues profesoras como María Arias, Luz Vera, Elena Torres, Elisa Acuña, también hidalguense, varias de ellas empiezan a abrir estos espacios, o como la misma Antonieta Rivas Mercado, que bueno, es una mujer privilegiada, es una mujer que tiene todo el apoyo de su familia, sobre todo la fortuna, pero Antonieta también empieza a abrir espacios de promoción cultural, empieza a apoyar la cultura en nuestro país. Entonces, ahí la presencia de ellas empieza a ser latente, pero estamos ya en el siglo XX, en sus dos primeras décadas, y todavía son poquitas, todavía parecen poquitas, pero están surgiendo y están apareciendo dentro de ese contexto. La siguiente lámina, por favor. Y entonces, pues nuestra universidad que empieza a tener ya también esta presencia, ya después de la Revolución Mexicana, esta universidad que luego va a lograr su autonomía en la década de los 20, pues empieza a registrar también una presencia
pues un poquito más representativa de las mujeres, ¿no? Claro, sigue siendo poquito porque sí, son 5,110 hombres y solo 1,646 mujeres, pues sigue siendo todavía una representación mínima, pero ya están ahí presentes, ¿no? A una con Matilde Montoya a finales del siglo XIX, a estas 1,646 ya en la segunda, tercera década del siglo XX, pues es una representación muy significativa, o en la Escuela Normal Superior, que ya casi la mitad que está queriendo ser profesora son mujeres, y cómo pues van otra vez, les digo, abonando en algunos escenarios como la filosofía, la historia, la arqueología, 1, 2, 3, pero se van sumando a este escenario. ¿Y cómo se van sumando? Pues muchas veces trabajando doble o triple, porque hay estas mujeres que hacen aquí, las siguen viendo como extrañas, como extranjeras en el escenario del terreno educativo. Entonces, pues demostrar que pueden estudiar, demostrar que saben estudiar, que pueden dominar esta presencia. Y sin duda, pues es ese esfuerzo personal, pero que finalmente abre 1, 2, 3 puertas para muchísimas más mujeres que están trabajando, ¿no? Entonces, de esa manera, estoy en una conferencia, ahorita le llamo, las mujeres pues empiezan a adelantar esta situación. La siguiente laminita, por favor, tan amables. Y bueno, fíjense, mitad del siglo XX, ya empiezan las mujeres a entrar a diferentes espacios en esta institución de educación superior que principalmente pues es la Universidad Nacional ya Autónoma de México, y hasta 1950 vamos a encontrar un trabajo que trata de estudiar la situación de las mujeres y explicarla, que lo va a hacer Rosario Castellanos. Y en 1950 va a presentar una tesis que se llama sobre cultura femenina, que un tiempo al ser consultada en los archivos de la Universidad Nacional Autónoma de México, de pronto ya se empezó a maltratar y hasta hace poco ya la hicieron un libro, ya la editaron. Pues aquí Rosario Castellanos hace un planteamiento bien interesante. Dice ella, bueno, a mí me han dicho que las mujeres no podemos estar en el escenario de la cultura porque somos mujeres, que no las hay. Y si yo ya me estaba creyendo eso y dije, bueno, ¿qué hago estudiando filosofía si las mujeres no podemos estar en ese escenario? Pero empecé a encontrar lecturas, empecé a encontrar textos de mujeres, poquitos, pero representativos, y dije, a ver, no. Entonces no es cierto que no podamos entrar. Lo que pasa es que no nos permiten entrar en ese escenario. Entonces, en esta tesis, dice Rosario Castellanos, yo quiero estudiar, comprender cómo le han hecho las que les están diciendo que no pueden hacer cultura, cómo lograron pasarse al otro lado. Porque me han hecho creer que cultura es sinónimo de hombre, que cultura es sinónimo de posibilidades masculinas y no femeninas. Entonces, Rosario Castellanos con esta tesis marca un parteaguas muy representativo, que las mujeres podemos ser estudiadas en estos escenarios y a través de estos estudios podemos explicar por qué las cosas están así, pero sobre todo cómo podemos transformarlas. Y Rosario Castellanos a lo largo de su vida logró marcar esa pauta. En sus textos que publicó en el periódico Excelsior, que ya se han recuperado también en un libro, o en su texto también muy representativo que es Mujer que sabe latín, donde hace esas reflexiones. Antes no las hacían, sí, les digo, las mujeres de la prensa del siglo XIX escribieron sus textos, algunas de ellas, por ejemplo, como Laureana Wright, escribió algunos libros donde trataba de explicar esta situación que vivían las mujeres en la sociedad mexicana, pero ya Rosario Castellanos con estudios universitarios, con su título de maestra en filosofía, pues empieza también a cuestionar esta situación y sin duda en la década de los 60, 70, quienes leyeron a Rosario Castellanos, algo movió en su subjetividad que también empezaron a cuestionar esa situación que se vivía en esa época. La siguiente, por favor. Y bueno, pues estos estudios, estas mujeres representativas, estas pioneras, es importante reconocerlas, porque también siento que es un momento de la etapa de estas transformaciones que van teniendo las IES, esas pioneras, que son las que se atreven, que son las que pues lo intentan, las que o van a negociar o van e imponen o se animan. Y en este caso, por ejemplo, Alaide Fopa también en nuestro país, en 1976, pues también va a lograr, al parecer, una de las primeras asignaturas totalmente dedicadas al estudio. Bueno, ya le puso estudio de las minorías, a lo mejor para no causar alguna incomodidad, ruido o algo a las autoridades universitarias que pues no tenían ni estaban sensibilizados para
abordar a las mujeres como objeto de estudio y pues permiten que la IDFOPA crea una materia optativa en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que ahora después esa materia se convirtió en un seminario de la mujer, también una materia optativa que nadie peleaba por tomarla seguramente, pero que sí, quienes ya tenían la sensibilidad y el interés apoyaron esta materia. Entonces, vean, 1976 y apenas en el temario de los planes de estudios de nuestro país aparece ahí una pequeñita muestra de qué es necesario que nos podamos estudiar para poder comprender qué es lo que ocurre en nuestra sociedad y por qué de pronto no estamos en estos escenarios de la educación superior. Y a la IDFOPA pues abre este espacio y quienes empiezan a acercarse a él, sin duda también van a transformar muchos aspectos. La siguiente laminita, por favor. Y bueno, junto a Rosario Castellanos, a la IDFOPA y después Graciela Hierro. La siguiente, por favor. También, pues, Graciela Hierro, alumna de Rosario Castellanos, cercana a la IDFOPA, que va a fundar Revista FEM, y en esa revista también se van a integrar muchas mujeres, entre ellas Graciela Hierro, que tuve la suerte que fuera mi maestra, y nos platicaba, ¿no? Cómo cuando ella estudiaba filosofía y letras, pues no veían a mujeres y ella ya traía esta inquietud y preguntaba y de pronto se interesaba en ese tema y trataba de buscar alguna respuesta. Bueno, pues Graciela Hierro, a través de su licenciatura, su maestría y su doctorado, pues va a empezar a estudiar a las mujeres y yo creo que este libro es muy representativo de esta presencia de las mujeres en el área de la educación, porque Graciela nos dice que pasamos de la domesticación a la educación y hace un recorrido cronológico interesante, sencillo, pero a la vez profundo, para decirnos, vean, cómo empezamos nada más siendo las esposas y las madres abnegadas en diferentes épocas y cómo siempre sale esa rebelde furibunda, esa pionera que abre la puerta para estudiar medicina, que abre la puerta para que cuando estamos estudiando filosofía nos empecemos a preguntar dónde estamos las mujeres y por qué no estamos en los escenarios públicos. Y Graciela Hierro también en la universidad abre este escenario, como nuestra maestra nos cuenta cuando la primera vez que se le ocurrió hacer una mesa de discusión sobre las mujeres en la filosofía, pues la gente se burlaba, gente que decía, ¿cómo vas a estudiar a las mujeres desde la filosofía? Nadie va a ir a tu mesa, y dice Graciela Hierro, bueno, pues yo invité a la gente y quizá algunos fueron por modo, algunos por interés, pero poco a poco Graciela Hierro en la Facultad de Filosofía y Letras trató y logró de crear también dentro de sus materias o dentro del plan de estudios, por lo menos hay una asignatura que hiciera referencia a la presencia de las mujeres y qué pasaba con esa presencia, ausencia de las mujeres en todos los contextos, principalmente en el educativo. La siguiente, por favor. Y bueno, Graciela Hierro, además de todo este escenario, pues ella sabe que poco a poco van llegando más mujeres. Miren, yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. Yo entré a estudiar ahí en 1980, pero vean también este desarrollo. O sea, cómo la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, al principio Escuela de Ciencias Políticas, abre en 1950. 53 hombres y solo 5 mujeres. 5 mujeres, a lo mejor una quería ser periodista, alguna quería estudiar sociología, relaciones internacionales, ciencia política, administración pública, que eran las carreras que se abrían en ese tiempo. Y luego un aspecto que ahorita se ha transformado por suerte. Del 53 al 75 no hay registros por sexo, por género, dentro de estas grandes instituciones de educación superior. Se registraban simplemente la cantidad. Entonces no sabemos realmente cuántas mujeres entraron en este largo periodo de los 50, 60, 70, pero sin duda, pues fueron entrando algunas que empezaron a crecer. Sin duda el movimiento del 68 fue un parteaguas muy representativo, como lo comentan varias feministas como Sara Lovera, Marta Lamas, como este movimiento del 68 fue representativo para ellas y sin duda eso tuvo que ser muy representativo para que en el 76 por fin ya se tenga un registro de cuántos hombres y cuántas mujeres entraron a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Nuevamente el número de mujeres es un poco menor, pero vean cómo en el 78 hay un giro súper interesante de que ya son 205 mujeres, un poquito más que los hombres que entraron. Y bueno, y en el año que yo entré en 1980,
cómo somos un poquito más de mujeres. Y yo me acuerdo y pienso en ese instante y digo, bueno, es que yo como estudiante de verdad, pues no me fijaba si había más hombres o había más mujeres, no me sentía pues ni marginada ni rara, yo ya lo sentía como pues algo que tenía que ocurrir, ¿no? Que estábamos ahí en la universidad porque queríamos estar y porque queríamos estudiar y cada vez, al menos mis compañeras y yo, menos pensábamos en que nos teníamos que casar o queríamos tener hijos. Y claro, también pues la universidad con las lecturas, con las participaciones, te va transformando, ¿no? Yo recuerdo a mis compañeros que pues ya les digo, la subjetividad, yo sé qué cosas influyen en uno, que luego yo siempre daba lata, sobre todo en la historia de los medios de comunicación en México, siempre insistía y preguntaba, ¿dónde están las mujeres? Y mis compañeros me decían, pero pues qué mujeres, a ver qué periodistas importantes hay en México. Y pues en ese tiempo yo decía Elena Poniatowska, Cristina Pacheco, Lolita Ayala, y no tenía más mujeres, y no saben qué coraje me daba, a veces qué desesperación. Pero después las lecturas, los profesores, las profesoras te van motivando y de pronto dije, bueno, pues si no están ahorita aquí en estos libros, las voy a buscar y quizá las encuentre. Por suerte sí las encontré y ahora puedo presumir que en la historia del periodismo sí había mujeres junto a grandes hombres, pero vean estas cifras cómo nos van marcando, qué difícil empezarnos a tener presencia y a tener lugar en las instituciones de educación superior de nuestro país. La siguiente laminita, por favor. Y bueno, dentro de este contexto que les digo, vamos apareciendo, fíjense que yo me puse ahí a ver las tesis de la UNAM y dije, a ver, en la Facultad de Ciencias Políticas, en periodismo, ¿qué tesis empezaron primero a hablar sobre este tema de las mujeres? Principalmente me centré nada más en recuperar la presencia de las mujeres en el periodismo. Y 1986, la licenciatura se funda en el 50, cambia de nombre de periodismo a comunicación en los 70 y hasta el 86 hay una tesis que hace referencia a la presencia de las mujeres. Y para mi sorpresa, pues resulta que es un trabajo mío. Y de pronto digo, ¿cómo hice yo esa tesis? Pues escarbando en mis lados donde no encontraba nada sobre mujeres. Luego para ahí un libro, 2 libros que las recuperaban. Mi maestra Florence Tusey diciéndome, no, pues está interesante, pues anímate. Y de pronto gente diciéndome, es que pues no sabíamos nada de ese tema, no nos había interesado. Y cómo poco a poquito empiezan esas subjetividades a crear estos escenarios de que nos podemos estudiar. Y un tema de tesis pueden ser las mujeres, en este caso concreto que es mi experiencia, pues en el ámbito de la comunicación. Pero si ven, híjole, son destellos. Somos bien poquitas las que de pronto nos empezamos a preguntar dentro de estas instituciones de educación superior, ¿dónde estamos? Podemos estudiarnos, podemos hacer visibles a través de una tesis, pero pues son destellitos que están ahí latentes, que sin duda sí, parecemos luciérnagas, pero de pronto nos vamos a convertir en todo un amanecer. Pero fíjense, este recorrido que yo hago de tesis, pues somos todavía muy poquitas, 2 en los 80, algunas en los 90. Empezamos el siglo XXI y parece que hay solo una, 2, 3 tesis. Y la situación sigue latente en muchos posgrados. Es todavía 1, 2 de 10, 15 personas que entran a un posgrado que quieren estudiar la situación de las mujeres. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿y nosotras dónde estamos dentro de las instituciones de educación superior? Bueno, ya estamos creciendo en número para estudiar, ya estamos presentes en algunas carreras, pero para estudiarnos a nosotras, para decir quiénes somos y por qué está ocurriendo esto, pues realmente las instituciones de educación superior no habrían grandes espacios, ¿no? Ahí está la materia que propuso Alay de Fopa, pero pues no sé, con 30 materias que estudiábamos, pues yo realmente en mis épocas de estudiantes de la universidad, rarísimo que algún profesor hiciera hincapié en las cuestiones de las mujeres, del feminismo, era muy raro. Y miren, estamos llegando a finales del siglo XX y se empiezan a abrir escenarios para estudiarnos, para explicarnos y sobre todo para transformarnos. A las 3 las pongo en la misma época, aunque sé que hay algunas pequeñas diferencias, pero sobre todo a las 3 las pongo en esa época porque considero que hay en esos
en ese 1991 hay un momento súper representativo en estas instituciones de educación superior. En el caso del Colegio de México, otra vez una pionera, Elena Urrutia, insiste, negocia, hace 1000 cosas para que el Colegio de México abra el programa interdisciplinario de estudios de la mujer y sobre todo en 1991 permite abrir un espacio para estudiar la situación de las mujeres y se abre una especialización en estudios de la mujer. Tuve la suerte de pertenecer a la primera generación y de verdad nunca olvido cómo un 8 de marzo de 1991 el director del Colegio de México inauguró esa especialidad. Y no les voy a decir que lo dijo de mala fe, que su machismo brotó y su misoginia. Pues bueno, en esta construcción de género, para este hombre era algo raro y nos dijo, de ustedes depende que esto valga la pena, que demuestren que vale la pena estudiar en una institución de educación superior como el Colegio de México la situación de las mujeres. Y claro, nos motivó, pero al mismo tiempo sentimos así como una carga en la espalda de que, y si no estudiamos bien, y si no hacemos bien las cosas, esto se cierra para siempre. Entonces mis compañeras y yo, que éramos pues unas 20 y tantas mujeres que entramos a estudiar en el Colegio de México, de verdad que el compromiso, la pasión y la necesidad de que abriéramos este escenario para estudiar la situación de las mujeres estuvo latente en los 3 semestres que estudiamos en el Colegio de México. Tuvimos maestras maravillosas como Marcela Lagarde, Graciela Hierro, Alicia Elena Pérez Duarte, Aralia López, y de pronto, bueno, yo casi ya tenía 30 años y de pronto textos que no leí en toda mi licenciatura en 4 años, ¿no? Y de pronto estudios, nombres de mujeres que te estaban explicando muchas cosas. En el Colegio de México, no crean, nos veían raro, les sorprendían nuestras lecturas. Me acuerdo que una vez estábamos formadas para sacarle copias a un libro que decía, existe el amor maternal, y una chica nos vio y nos dijo, oigan, pero si eso no se pregunta, eso se siente. Y era una chica que estaba estudiando, pues obviamente en otra área del Colegio de México, y cómo les movían estas lecturas. O en el comedor maravilloso donde estábamos también compartiendo la comida y las charlas, de pronto algunos compañeros, quizá de mala fe, quizá por quererse hacerlos graciosos, de pronto nos decían, ¿y ustedes qué están estudiando? Ah, estamos en la especialidad de estudios de la mujer. Y nos decían, ¿y qué les enseñan? Bordados, tejidos, cocina. Y decías, oye, ¿qué les pasa? Se supone que estamos estudiando, que estamos en un espacio de estudio, ¿y por qué nos hacen esa pregunta hiriente, burlona? Ya por ahí una compañera, recuerdo muy bien, que les dijo, no, estamos estudiando orgasmo 1 y 2 para no fingir con hombres como ustedes. ¡Ay, qué groseras son! Pero de pronto yo decía, ay, qué difícil, ¿no? De pronto encontrar la ironía o encontrar también a veces, pues en cierta manera, la agresión, porque no entendían qué estábamos estudiando en el Colegio de México. Por esas 20 y tantas mujeres que estudiamos en el Colegio de México, y ahorita les puedo asegurar que estamos en diferentes instituciones de educación superior, pues dando mucha lata para lograr esta transformación. Lo mismo ocurrió en la UAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana, se creó una maestría en estudios de la mujer y también pues ahí algunas mujeres como Ana Lau, Leli Bartra y varias de ellas también abriendo este escenario que ahorita, bueno, la UAM es una de las primeras instituciones de educación superior que gracias a Elsa Muñez, que estudió en el Colegio de México en esa primera generación, y a otras compañeras como Guadalupe Huacuz y muchas más que no quiero dejar de nombrar a ninguna porque todas han sido muy representativas, pues abrieron un doctorado en estudios feministas en la UAM. Y pues la UNAM también en el Programa Universitario de Estudios de Género, que ahora ya cambió de nombre, pues también ahí Graciela Hierro abre este espacio para estudiar y para convencer a la Universidad Nacional Autónoma de México que las mujeres podemos estudiarnos, debemos estudiarnos y que esta es una pauta representativa para la transformación de nuestra sociedad. Entonces, cerrar el siglo XX con estos 3 escenarios donde se abre la posibilidad de estudiar y explicar a las mujeres, para mí es un paso importantísimo dentro de las instituciones de educación superior y rumbo hacia lo que llamamos la equidad de género. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿y qué pasa en estas instituciones de educación superior? Bueno, a ver, el caso concreto de Elvira Hernández Carballido, estudié en el Colegio de México, pertenecía a esa primera generación,
me interesaba el tema y empecé a escribir en revista FEM y en el suplemento Doble Jornada, que eran publicaciones feministas. Ahí Sara Lovera, Berta Iriar, Esperanza Brito abren talleres de periodismo no sexista, pero de pronto soy profesora universitaria. ¿Y qué puedo hacer yo como profesora universitaria aparte de asignatura? Bueno, pues lo que hacía sin querer y queriendo, sin planear, pero planeando, era de pronto, pues en mi materia, que era géneros periodísticos, pues de pronto poner de ejemplo a las mujeres, mandar a mis alumnos a practicar su nota informativa en algún evento de mujeres, y de pronto algunos alumnos me empezaban a decir, ay maestra, por su culpa me empezó a interesar el feminismo. De verdad no lo hice consciente, de pronto no creía en esa posibilidad como profesora de transformar el plan de estudios. Sin embargo, pues también empecé a ver cómo algunas compañeras, tanto en la UNAM, donde sigo trabajando, y luego ya aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, cómo empieza a ver esa iniciativa, pues de acercarte a las autoridades y proponerles esta perspectiva de género, ya sea que entren en los planes de estudio, ya que sea por lo menos una asignatura especializada en ello. Y bueno, puedo decirles con orgullo que aquí en la Universidad de Hidalgo sí he palpado esa transformación. Yo llegué a trabajar aquí hace 18 años y sé que al principio no veía muy clara esta situación y creo que ahorita cada vez la veo más clara. Y bueno, y veo cómo hay propuestas de especialidad o posgrados para estudios de género, de mujeres y feminismo, y cómo en algunas universidades ya se empieza a tener esta presencia, sobre todo con muchas compañeras que yo conozco en ese pionerismo que tuvimos en el Colegio de México, y también de jóvenes que se van abriendo este espacio, ¿no? ¿Cómo vamos haciendo campañas, talleres, conferencias de sensibilización? Y vamos a muchos escenarios como este a decir, tenemos que estudiar estos escenarios, tenemos que abrir más espacios, facilitar la entrada de mujeres a diferentes licenciaturas, a diferentes posgrados, y a veces llegarle, sobre todo a quienes toman las decisiones, y de pronto permitan, accedan, se sensibilicen y abran estos escenarios para la equidad de género en las instituciones de educación superior. Y pues también de pronto se empiezan a crear grupos de trabajo, se empiezan a hacer muchos más visibles estos proyectos que las autoridades reciben, aceptan y ponen en práctica. Y a veces también es cierto, de pronto no nos hacen mucho caso, a veces a lo mejor nos dicen sí, pero no nos dicen cuándo. Y pues también últimamente en estos años, los paros, las denuncias, las acciones, pues sí, a veces, sobre todo de las jóvenes que son mucho más osadas que señoras como yo de 60 años, pues de pronto, pues, híjole, está difícil. A veces no lo entendemos, a veces lo admiramos, a veces nos asusta, pero de pronto esa fortaleza que digan, se cierra esta facultad hasta que no haya un protocolo, hasta que no haya una asignatura que hable de este tema, pues ahorita este siglo XXI, estas estrategias, pues híjole, me da mucha tristeza a veces ver que muchas veces solo estas sacudidas hacen que de pronto también quienes toman las decisiones se sensibilicen, pero pues es todo este escenario que ahora está latente en este siglo XXI y que podemos empezar a tomar y a ver cuál es el que nos puede resultar mucho mejor si de verdad queremos una equidad de género en las instituciones de educación superior. La siguiente, por favor, si son tan amables. Y bueno, en este siglo XXI lo cerramos, bueno, este siglo XX lo cerramos y empezamos el XXI, pues sí, a lo mejor con algunas asignaturas, con algunos escenarios que se abren, pero también de pronto, pues vemos en algunas estadísticas que se están sacando, pues que esta presencia de las mujeres pues sigue siendo todavía no muy equilibrada, ¿no? Como que de pronto las humanidades, las ciencias sociales, de la salud, de pronto siguen relacionándolas con nuestra construcción de género y dicen, pues sí, que vengan aquí porque pueden curar, pueden cuidar, pueden escribir, pueden ser más sensibles, porque al parecer estas ciencias se van más con el alma que con la inteligencia, como dicen que pueden ser las llamadas ciencias duras o las ingenierías, y todavía ahí la presencia de nosotras no es muy latente y a veces todavía es muy complicada tenerla ahí latente, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Por ejemplo, en los estudios más recientes que podemos ver, pues hay ese reconocimiento, ¿no? Hay esa disposición, por ejemplo, textos como este de Caminos para la Equidad de Género en las instituciones de educación superior, que nos dicen, sí, hay algunas matrículas que se están feminizando, pero a veces porque a lo mejor ya no tienen la fuerza de antes, porque a lo mejor ya
están tan popularizadas, están tan saturadas, que de pronto, ay, pues que entren más mujeres porque no nos interesa ya tanto que estudien comunicación o cosas así, ¿no? Entonces, bueno, hay ese reconocimiento de que no es el número el que nos está marcando la pauta, pero sí es representativo, cómo se debe de recurrir en tomas de decisión, como podría ser la Cámara de Diputados, las leyes en donde pues podamos invitar, ay, a veces no quiero usar la palabra, pero a veces pues sí, forzar un poco, pero la mejor palabra que me gusta es sensibilizar para que de verdad esa perspectiva de género esté presente en las universidades y se empiece a eliminar cualquier tipo de discriminación y de violencia hacia cualquier ser humano por el simple hecho de ser mujeres, por el simple hecho de no representar lo que el patriarcado cree que es lo poderoso y lo representativo en nuestra sociedad. La siguiente lámina, por favor. Y miren, un gran trabajo que se ha hecho en las universidades, sobre todo en la UNAM, a través de, pues, de una pionera también muy significativa como Ana Buquet. Bueno, podemos ver en un observatorio dónde están esas carreras para hombres y para mujeres. Y vean, eso es de 2018, ¿no? Digo, tiene poquito tiempo. Y cómo sigue habiendo carreras, otra vez relacionadas con los mitos, con las formas de ser de mujeres. Entonces, pues que se vayan a trabajo social, donde por cierto en la UNAM sigue siendo la escuela de trabajo social y no es la facultad de trabajo social, o enfermería y obstetricia, pedagogía, sigue siendo una gran mayoría de mujeres las que están presentes en estos espacios, y no es ni mejor ni peor, sino que de pronto, ¿por qué los hombres creen que no pueden ser trabajadores sociales? ¿O por qué no creen que la pedagogía o la enfermería está lejana a ellos? ¿Y por qué nosotras de pronto es más sencillo identificarnos con estos escenarios? La siguiente, por favor. Y pues también en este observatorio de equidad de género que podemos consultar en línea, pues vemos también en 2018 cómo, bueno, sí, hay algunas carreras en donde parece que el equilibrio se va logrando, como contaduría, geografía, derecho, historia, pero bueno, pues en algunas vemos que todavía ese equilibrio no está tan latente. Y claro, las carreras que se consideran todavía masculinas, como son las ingenierías sobre todo, qué difícil encontrar ahí a las mujeres y persuadirnos que sí podemos trabajar en la ingeniería mecánica, la ingeniería eléctrica, pero vean otra vez esa construcción de género, ¿no? Los mitos, los consensos, y de pronto, qué raro, incluso la palabra ingeniera no existía o no existe todavía en muchos títulos, ¿no? Entonces, esta situación dentro de este contexto, pues nos invita a reflexionar sobre esta situación de lo que sí consideramos la equidad de género. Y bueno, y en este recorrido de la educación y las mujeres principalmente en nuestro país, pues lo cierro con una mirada internacional. La siguiente, por favor, porque miren, acaban de entregar los premios Nobel y pues varias compañeras empezaron a circular esta gráfica en donde nos dicen, bueno, vean las mujeres que han ganado el premio Nobel, cuántas en física, cuántas en fisiología o medicina, química, literatura, en La Paz, en cuestiones de la economía. Y si vemos cuántas mujeres están en carreras de las que llamamos ciencias duras, como la física, la química, o en estas carreras en donde hay números y hay cosas así como la economía, seguimos, parece, siendo poquitas las que estamos logrando entrar a este espacio. Hace algunos años estoy haciendo una investigación sobre la rotonda de personas ilustres que está ahí en la Ciudad de México, en donde pues de las más de 100 tumbas que hacen un homenaje a la gente que consideran representa pues toda un gran desarrollo en el área donde esta persona pudo inspirarse. De las más de 100 tumbas, solamente hay 8 mujeres mexicanas en la rotonda de personas ilustres, que incluso le cambiaron el nombre porque antes era la rotonda de hombres ilustres. 8 mujeres en más de 100 tumbas. Y yo estaba dando mi conferencia sobre esto y en las preguntas un compañero me dice, oiga, pero ¿por qué habla de discriminación? Si no hay más mujeres en la rotonda, pues es porque, pues, porque no han brillado como los hombres. Ay, le digo, mire compañero, qué buen ejemplo me acaba de dar usted de discriminación. Lo que pasa es que no nos hacen visibles, porque de pronto no conocen los trabajos que también han hecho muchísimas mujeres a lo largo del tiempo. Y claro, no es que quiera la fuerza que las reconozcan, pero estamos todavía en escenarios en esa gran desigualdad.
y que de pronto tan pocas mujeres, ya sale alguien y me dice, pues ¿por qué no son tan talentosas en la química ni en la literatura? Por eso no están ahí reconocidas con un premio Nobel. No, 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 no es eso. Es la ausencia total de la equidad de género, sobre todo en el momento en que ellas pueden estudiar física, fisiología, medicina, química, literatura, economía, o dedicarse de tiempo completo para lograr la paz en esta humanidad. Entonces, esta equidad de género, si ven, todavía estamos en un reto muy amplio. La siguiente, por favor. Y bueno, ya en este recorrido para ya cerrarlo, pues hablarles sobre estas propuestas que hay en las IES y en la equidad de género. Y fíjense que empecé yo a recolectar esas frases célebres, esas reflexiones de muchas mujeres que hablan sobre lo que es esta relación de las IES con la equidad de género. La siguiente, por favor. Y voy encontrando pensamientos muy importantes, una excelente buena fe, optimismo, esperanza, pero ay, quiero algo más que seguramente en este escenario lo vamos a encontrar. Y bueno, por ejemplo, Marina Subirás nos dice, bueno, lograr esa equidad para que más mujeres, niñas, ya sea adultas, adolescentes, entren en estos niveles educativos, pues necesitamos quitar ese sexismo, ¿no? ¿Y cómo se quita? Pues yo insisto en esta construcción de género, en que de verdad cuidemos nuestros textos, cuidemos nuestras lecturas, cuidemos nuestros planes de estudio, qué se está diciendo y cómo se está diciendo. No para censurar, no para castigar, no para crucificar a nadie, sino de verdad para lograr ese equilibrio que de verdad permita esa equidad de género. La siguiente, por favor. O, por ejemplo, otras compañeras como María de los Ángeles González nos dice, bueno, esta cuestión de hablar de género en la educación, en donde de verdad veamos dónde están los hombres y las mujeres que están estudiando, ver sus destrezas, sus habilidades y no quitarlas. Digo, desde la infancia que en la secundaria solo hay talleres de costura y de tejidos para niñas y los hombres se van a electricidad, artes plásticas y otras cuestiones, ¿cómo empezar a desaparecer esas cuestiones, ¿no? Para de verdad lograr eso que llamamos lograr esa transversalización a través de estos escenarios, ¿no? La siguiente, por favor. O por ejemplo, María Bartley, que les digo, yo buscaba así estas frases representativas y otra vez nos dice, bueno, ¿cómo logramos esta equidad? Pues tenemos que analizar qué está pasando con las niñas cuando de pronto vemos que en la educación básica son muchos y de pronto se va reduciendo. ¿Qué pasa? ¿Qué la saca de este escenario? O ya estando en la universidad, de pronto, ¿qué impide que se sigan desarrollando dentro de este escenario? Y de verdad esas advertencias las tomemos en cuenta, logremos ver qué es lo que ocurre para que en verdad logremos desarrollar unas políticas que permitan esa equidad de género por compromiso, por sensibilización, y no solamente porque parece que es lo correctamente político en estos tiempos, ¿no? La siguiente, por favor. María Leticia Villaseñor también, ¿no? Nos dice, bueno, es que esta perspectiva de género de verdad hay que creérsela, no solo que salga en nuestro discurso y diga, sí, yo creo en la perspectiva de género, que se note en nuestro actuar, en nuestras acciones, en nuestra manera de dar las clases, en nuestra manera de estructurar una institución de educación superior, en donde de verdad se rompan con esos roles y esos estereotipos, con ese sexismo, con esa discriminación. Sé que se dice muy fácilmente, pero creo que se puede ir logrando y se ha ido logrando. Ahorita, ¿en cuántas universidades ya se quitaron esos concursos que había de la niña, la señorita, la estudiante más bonita y de pronto pues ir quitando eso para romper con esos estereotipos de belleza, de pronto dar una clase de historia y nombrar a los hombres y a las mujeres para que rompamos con que al parecer no hay esa presencia? Y si hablo sobre filosofía, pues hablar de Jean-Paul Sartre con todas sus maravillas y también de Simone de Beauvoir, ir logrando ese equilibrio que tanto necesitamos dentro de las instituciones de educación superior. La siguiente, por favor. Y bueno, pues más frases que nos hablan sobre esta manera en que los estudios de género de verdad, dentro de los estudios, dentro de las investigaciones y obviamente pues sí, desde la cotidianidad, estén latentes dentro de las instituciones de educación superior, porque este tipo de estudios nos van a ayudar, nos van a orientar, nos van a sensibilizar
para esta denuncia permanente, para esta cuestión de erradicar la violencia, para de verdad influir en nuestra sociedad, para lograr esa equidad que estamos prometiendo y que estamos persiguiendo a lo largo de nuestra vida, pues para que hombres y mujeres tengamos, insisto, pues todas estas posibilidades de estudio y de desarrollo que tanto se habla dentro de las instituciones de educación superior. La siguiente, por favor. Y bueno, una de las personas que más admiro en este tipo de estudios, bueno, sí, estudiemos, analicemos, denunciemos, pero también tengamos propuestas. Y Rosa María González Ortiz, por ejemplo, pues nos habla de esta redistribución equitativa en las actividades de los hombres y de las mujeres, tanto en la vida pública como privada, en esta modificación de esas estructuras, de esas reglas, de esos horarios, de esas prácticas y de ese fortalecimiento que debe de tener las mujeres dentro de estas instituciones de educación superior. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos viendo cómo hay estos compromisos que sí están latentes. Y yo reconozco en todas las universidades que puedo conocer y que por suerte creo que ya conozco las de todo nuestro país, cómo sí hay esta iniciativa, este intento, esta sensibilización, esta apuesta por lograr esa equidad en una comunidad universitaria, de verdad de desarrollarla tanto en los planes de estudio, en la manera de relacionarse de hombres y mujeres dentro de la comunidad universitaria, dentro de las investigaciones, que cada vez tengamos más idea de que tiene que estar presente esta perspectiva de género en los estudios. Bueno, ese compromiso tiene que estar latente pues cada vez más en las instituciones de educación superior, ¿no? La siguiente, por favor. Me encanta el trabajo también que hace Cristina Palomar, porque, por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho en sus trabajos estas preguntas provocadoras que hace ella, en donde nos dice, a ver, la incorporación tenemos que hacerla desde la perspectiva de género o desde la institucionalización de los estudios de género. ¿Qué ventajas y qué desventajas hay? Yo quiero que todos y todas tengan esa perspectiva de género o quiero que integren ahí los estudios y que de esa manera yo pueda convencer, sensibilizar de que esto es importante en las instituciones de educación superior. Y me da miedo responder porque a veces digo, bueno, ¿qué quiero? Quiero la perspectiva de género y que de verdad autoridades, que de verdad profesores y profesoras, que toda la comunidad estudiantil, que el mismo grupo de colegas que ven todas las cuestiones administrativas tengan esta perspectiva de género, o quiero abrir un espacio en donde se estudie y también de esa manera esté latente. Yo creo que estas preguntas, si las vamos respondiendo y vamos buscando las estrategias, nos ayudarán a que de verdad esa equidad de género esté latente dentro de estos escenarios. La siguiente, por favor. Y bueno, y que dentro de esas preguntas, pues también nos animemos, nos arriesguemos a diagnosticar a nuestra universidad. Yo les voy a decir, a veces a mí sí digo, híjole, es que si hacemos el diagnóstico y sale que vivimos en una universidad patriarcal, falocéntrica, misógina, machista y todas las cosas que sobre todo en mi caso muy personal, intento luchar y erradicar, pero sí tenemos que animarnos, sí tenemos que ver qué igualdad de oportunidades hay en esas instituciones de educación superior, si realmente esta palabra mucha gente no le gusta, pero bueno, si realmente hay una autonomía de las mujeres que estamos en esas instituciones de educación superior, si realmente se está discriminando o no en el ámbito laboral y qué tipo de violencias podemos enfrentar las mujeres dentro de esta institución y que esos diagnósticos nos ayuden, como vamos a ver en la siguiente lámina, por favor. También a lo que les digo, a mí estas preguntas que hace Cristina Palomar me sirven mucho, me guían mucho y yo creo que ella es ideal también para estas cuestiones, que yo empiece a ver, ¿no? A ver qué normas escritas o no están en mi institución dentro de las relaciones de género. ¿Qué onda con el tiempo y el espacio en este aspecto? ¿Qué mitos y narraciones están circulando ahí en la institución? Y de verdad, cuando yo empiezo a ser mucho más consciente de esto, pues a veces veo que hay cosas que todavía no están funcionando bien y veo otras que sí, que de pronto sí hay transformaciones y que de pronto sí hay transformaciones en los símbolos, en la manera de
de relacionarnos, en la forma en que se puede publicitar mi propia universidad, en donde no van a poner a una chica con todo el estereotipo de un objeto sexual, sino a las verdaderas estudiantes que están en mi universidad. ¿Qué reglas de género están establecidas en los rituales, en los ceremoniales? ¿Cómo se expresan? Por ejemplo, ¿no saben aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo? Pues yo llegué aquí en 2004, creo, y siempre hablando en masculino, ¿no? Y ya sé que esto causa siempre mucho ruido y eso no va a transformar, pero yo a varias personas les decía, es que sabes que si me nombran yo me siento incluida y si no me nombran pues siento que le están hablando a otra persona. Y ahora me encanta ver desde mi rector, y hablo de mi universidad porque es donde yo vivo y donde veo muchas transformaciones, desde mi rector hasta la gente de intendencia, hasta los estudiantes, cómo de pronto hablan de los alumnos y de las alumnas, o cómo de pronto se disculpan cuando dicen buenos días a todos. Ay, perdón, buenos días a todos y a todas. De verdad, esas pequeñitas cositas que parecen nada, cómo transforman la cultura institucional en una institución de educación superior. Y estas preguntas de Cristina Palomar a muchas de nosotras nos han servido para hacer diagnósticos, para motivar, para acercarnos a la gente que toma decisiones en nuestras universidades y decirles, esto se puede lograr, de verdad, lo podemos hacer, y de pronto sentir que sí se puede lograr esta situación. La siguiente, por favor. Y pues buscar esos ejes de acción. De verdad no saben, en mi caso, cómo busco de manera personal, individual, y a veces aliándome con gente maravillosa, como aquí en la universidad es nuestra defensora universitaria, que es la doctora Guadalupe Guerrero Verano, que escucha y que sabe proponer eso también en nuestras autoridades, y no se diga nuestras autoridades y algunas colegas y algunas amigas, y esta cuestión de sensibilizar y capacitar, y pues ahí estoy aceptando dar talleres a los chicos de la prepa, a las chicas de la prepa, a compañeros administrativos, a los compañeros y compañeras de cualquier área, para hablarles sobre esto y hacerles sentir ese compromiso, ¿no? Ahorita me salí de una discusión de diseño curricular de mi licenciatura, pero sé que las colegas que están ahí pues también están tratando que por lo menos tengamos una materia de género y comunicación, y quizá en las 32 asignaturas que estamos rediseñando haya una que prometa, que comprometa a una perspectiva de género. La investigación y la difusión, ¿cuántos cuerpos académicos tienen esa perspectiva de género? ¿En cuántos escenarios estamos hablando de ese tema para sensibilizar a nuestra comunidad? ¿Cómo en nuestra cultura institucional? ¿Cómo puedo persuadir, convencer a quienes toman decisiones que pues ya fuera los concursos de belleza, fuera las fotos de esta manera? Y cómo lograr esa coordinación interinstitucional. Y yo creo que esos ejes de acción, entre más visibles y más seguros los tengamos y más nos adueñemos de ellos para hacer las propuestas desde nuestro espacio, en nuestra área académica, con nuestros jefes o con nuestras jefas, siento que esa equidad de género dejará de estar en el discurso y podrá ser mucho más latente. La siguiente, por favor. Y pues bueno, en este observatorio nacional, que si no lo conocen, pues yo les invito a que se acerquen. Si ya lo conocen, que no lo dejen de consultar, porque siempre nos da ideas, siempre nos da pautas, y vemos lo que se está observando en las otras instituciones de educación superior. ¿Qué pasa en la legislación? Porque sí, pues a lo mejor de discurso nos dicen cosas, pero que sí se comprometa el consejo universitario o quienes estén ahí en esa universidad, qué se está diciendo dentro de ese contexto legal y cómo podemos ver esa cuestión. Cómo responsabilizarnos, cómo compartir esas responsabilidades, qué se está haciendo en ese aspecto. El lenguaje, que se siguen peleando y siguen discutiendo, pero qué importante de pronto hablar de una comunidad universitaria y ya no solamente de los universitarios, de no decir bienvenidos los de primer ingreso, sino bienvenida primer ingreso, que suena muy diferente, ¿no? La sensibilización, no dejar de aprovechar cualquier oportunidad para acercarse con conferencias, con talleres, con clases, con charlas, para que la comunidad estudiantil y sobre todo pues la universidad o la institución de educación superior
se acerca a estas cuestiones, ¿no? Lo que vemos, hay estudios de género, hay líneas de investigación sobre estas cuestiones y si no, pues motivarlas, integrar a los colegas y a las colegas a que empiezan a incluir en sus estudios, que me pasa mucho, no necesariamente en mi universidad, pero sí en muchas universidades, que algunos colegas me dicen, es que yo estoy estudiando otra cosa, yo estoy estudiando cine y esto qué tiene que ver con género. Y logro a veces convencerles de que sí hay una mirada bien diferente si tus estudios de cine tienen una perspectiva de género. La cuestión de la violencia, que sobre todo estos últimos años cada vez ha sido más latente y sobre todo ha sido más denunciada, pues cuidar estas relaciones entre hombres y mujeres y también dentro de las mujeres mismas, porque también en muchas instituciones de educación superior hay veces que también la violencia la puede ejercer una mujer sobre otra mujer y eso es muy triste y a veces no queremos hablar de eso porque decimos, estás reforzando el mito de que las mujeres no nos queremos. No, también hay que tener esa certeza de que a veces también, no por cuestiones de género, siempre vamos a ser aliadas y cómplices, no siempre, pero hay que estar muy presentes y también saber cómo presentar esas temáticas y cómo exponerlas. Y sin duda, pues lo que queremos, ¿no? La igualdad en esas instituciones de educación superior, que al hacer esta suma, pues realmente el resultado sea esa igualdad. La siguiente, por favor. Y bueno, miren, pues, si me pongo a buscar en diferentes universidades, sí encuentro esos ejemplos y eso me motiva y me inspira mucho, pero no hace que caiga en la conformidad y diga, ya la hicimos, ¿no? Por supuesto, hablo de mi universidad y veo, les digo, esa transformación en los 18 años que tengo trabajando aquí y me encanta ver que de pronto, por ejemplo, el código de ética que tenemos de las autoridades y el personal, haya esos destellos muy puntuales sobre cuestiones de género, o que, por ejemplo, nuestra defensora universitaria que les comentaba la doctora Guerrero Verano, participe con toda la certeza y con todo el entusiasmo en eventos que luego abrimos para sensibilizar, como el que hicimos el año pasado con Alicia Elena Pérez Duarte, o acercarse con las colegas de la UAM que tienen este espacio sobre cuerpos que importan, en donde pues están protegiendo, están exponiendo las situaciones de violencia que hay, o en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y muchas más, ¿eh? O sea, reconozco en todos los esfuerzos que se hacen, pero ahí están latentes y ahí están muy presentes, ¿no? La siguiente, por favor. Pero también lo que yo quisiera es decirle, sí, ahí vamos, pero no hemos logrado las grandes transformaciones, ¿no? Y ahí en el observatorio vemos, por ejemplo, una situación que muchas veces no abordamos, que es esta participación del personal académico con el trabajo doméstico. Y cuántas colegas de pronto pues retrasan o su beca o no pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores porque pues están, después de estar trabajando en la universidad, pues tienen que llegar a cocinar, a planchar, a barrer y de pronto pues esa distribución sigue de pronto obstruyendo el desarrollo de muchas mujeres investigadoras o las carreras también, ¿no? Todavía hay muchas en donde las mujeres siguen estando muy ausentes o de pronto hay una feminización que también hace que muchas de estas licenciaturas de pronto vayan bajando ahí un poquito, ¿no? Y bueno, y pues finalmente dentro de este contexto, pues estar atentas a lo que podemos ofrecer dentro de este espacio y pues consultar este Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las instituciones de educación superior, observar, por ejemplo, cuántas rectoras tenemos y si realmente es garantía que por ser rectora vamos a transformar algunas cuestiones. Si quieres la siguiente, por favor. En donde les digo, bueno, este observatorio yo les sugiero que nos acerquemos y también a quienes están al frente de este proyecto, pues para participar de una manera más activa, ¿no? O, por ejemplo, en la siguiente lámina, ¿cuántas mejores mujeres rectoras tenemos en nuestras universidades que también siguen siendo muy poquitas? ¿Y qué representa y qué significa que haya mujeres rectoras en nuestras universidades? Ahorita la Benemérita se acaba de integrar a este mapa de mujeres rectoras y qué podemos también hacer y cómo podemos demostrar que esto también representa un cambio muy representativo, ¿no? O, por ejemplo, en la siguiente lámina, reconocer los grandes esfuerzos como lo hace la Universidad Veracruzana, por ejemplo, que tiene su coordinación de unidad de género y cuántas universidades de pronto esto lo están haciendo latente y presente. O, como vamos a ver en la siguiente lámina, pues esta evaluación que nos hacen desde el observatorio de este índice de igualdad de género en las CIES
y pues vamos viendo, ¿no? Que todavía pues nos falta mucho por hacer, que todavía hay muchos retos, pero que este tipo de espacios nos tiene que motivar, nos tiene que hacer sentir que no estamos solas y que de pronto soy la única que parece que en mi universidad les preocupa esto, cuando resulta que sí podemos ser más y que podemos sumar estas situaciones, y que pues sin duda este espacio de que nos dicen que el 5 es el punto máximo para hablar de una verdadera equidad de género en las IES, y pues de pronto pues todavía parece que no nos estamos acercando mucho, pues insistir lo más que se pueda, por todo, contra todo, y de la mejor manera posible, de la manera en que creamos que es nuestra fortaleza, porque de pronto también hay gente que me dice, ay, es que tú no has hecho paros, no has hecho pancartas protestando. Bueno, mi carácter y mi manera de ser, no, a lo mejor pues, no se presta a eso, pero yo sé que puedo hacer un buen trabajo de investigación, y sé que a lo mejor de esa manera convenzo a quien puede tomar la decisión para lograr esa equidad, o me acerco a las autoridades que pueden tomar en cuenta estas ideas, y es mi manera de trabajar para sumar, que eso es lo importante, sumar de alguna manera en estas instituciones de educación superior. Y bueno, para cerrar este recorrido, todo este recorrido me hizo recordar, miren, ese texto que escribí en 1988, que me acuerdo que fui a cubrir un evento en CONACYT, y se hablaba sobre las becas, había varias investigadoras, y de pronto empezaron ellas a hablar de todas las desventajas que tenían, a pesar de tener los mejores promedios, además de haberse titulado en tiempo y forma, de pronto CONACYT no les estaba dando las mismas ventajas o las mismas oportunidades que tenían algunos investigadores. Y yo recuerdo que salí de ese evento muy impresionada de ver todavía finales del siglo XX las grandes desventajas que seguíamos teniendo dentro de muchas universidades, dentro de muchas instituciones de educación superior. Es cierto, somos aplicaditas, posiblemente todavía hay ciertas desventajas, pero mi optimismo, mi esperanza y mi necedad de apostar por el avance, creo que hemos avanzado en muchas universidades. Reconozco que todavía nos faltan más cosas, pero sin duda vamos a ser muy pronto aplicaditas con equidad de género. Y pues la última lámina, por favor, y les quiero agradecer haber acompañadome en este recorrido, y pues agradecerles la invitación, pero sobre todo su atención. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, por esta excelente presentación. Estamos muy agradecidos y me da muchísimo gusto ver aquí en pantalla que nos acompaña nuestra coordinadora de la Red de Igualdad entre los Géneros, Zona Centro-Sur, la doctora Marta Guadalupe Guerrero Verano. Bienvenida, maestra. Vi que estaba usted desde el inicio de la charla. Muchísimas gracias. Y bueno, no sé si me permitan leer algunos comentarios y preguntas, y me gustaría, doctora Marta Guadalupe, que nos hiciera el honor de cerrar la sesión del día de hoy. Entonces me voy a dar a la tarea de... También, si hay alguno que quiera abrir micrófono para hacer un comentario a la doctora Elvira, por favor. Entonces, Alejandra Velázquez, te pido que abras micrófono de la doctora Marta Guadalupe, por favor. Bien, voy a leer algunos comentarios que están por acá. También algunas preguntas. En un momento más ponemos la liga para la toma de asistencia, no se preocupen. Anónimo nos comenta, dice, antes de ser género, somos seres humanos con defectos y virtudes, influenciados por la cultura, el cambio y la conciencia. Debe iniciar en la familia y retomarla e impulsarla en las instituciones educativas de manera responsable para una igualdad, con equilibrio y no exacerbando actitudes de confrontación entre las mujeres y los hombres. Así como hay machismo, ahora está el feminismo. Así como hay misoginia, también hay misandría. Juzgan a los hombres si no queremos estudiar enfermería. ¿Se han preguntado por qué? Pues porque ustedes, las mujeres, nos dirán que somos gays, juzgando los certámenes de belleza. Bueno, yo creo que ahí va un punto. Juzgan los certámenes de belleza y le han preguntado a las que les gusta participar y le han preguntado a las que les gusta participar si comparten su postura. Este es un comentario que hace Anonymous. Gabriela comenta, creo que difundir esta información y sensibilizar a los más jóvenes es importante, ya que depende de nosotros generar este cambio y últimamente han sido más visibles
todos los cambios que han logrado a través de levantar la voz y los movimientos que se generan. Por acá había otro comentario. Keila Liliana dice, efectivamente podemos ayudar a la equidad de género desde nuestra propia actitud, respetando el trabajo de todas y todos y no entrando en una situación de quién aporta más o quién no. Muchísimas gracias por la información, comenta Mariela Alejandra. Gracias, doctora, por parte de Gladys del ITESA. Y bueno, muchas felicitaciones y agradecimientos, doctora Elvira, por su participación. Nayeli del Tecnológico de Toluca comenta, la base central de esto no es pasar de un extremo a otro, como se podría suponer en diversas ocasiones, se trata de lograr una igualdad de condiciones, de tratos, de oportunidades para las personas sin importar que sean mujeres u hombres. Sin embargo, hoy en día la predominancia, gracias a educación de siglos atrás, prevalece en el patriarcado. Es entendible que exista resistencia. La misma educación con base en el poder que siempre recibió el género masculino hace que se vea como una amenaza hacia su poder y fortaleza en incluir a mujeres en puestos o lugares más altos o más equitativos. Muchas felicidades y muy buena conferencia. Emanuel Prado da agradecimientos a la doctora Elvira. Y bueno, no sé, me parece que ya hay manos levantadas por acá. Quien quiera abrir micrófono, adelante. No sé, doctora, si quiere hacer algún comentario a lo que expuso la persona marcada con anónimos y después damos el micrófono a Alejandro Jaimes, que quiere participar. Sí, gracias. No, pues siempre es un gusto encontrar, siempre reiterar posturas y ver que todavía nos falta muchísimo por hacer, pero sí es muy importante, como yo les decía, reconocer estas categorías de estudio para no confundir, para que de pronto no se crea que el extremo del machismo es el feminismo, porque no, nada que ver. No queremos machismo y tampoco mujerismo. O sea, esos son los extremos que no queremos. Y si estudiamos bien lo que es feminismo, pues vamos a ver que es una postura que nos invita y que nos motiva, pues exactamente a lo que queremos, ¿no? La equidad de género. Y como digo, esa construcción de género, pues hace que de pronto efectivamente algunas mujeres critiquen a los hombres que quieren estudiar enfermería, o que de pronto algunas mujeres estén seguras que lo único que vale de ellas es su belleza y entren a los concursos de belleza, pero si empezamos a hacer este cuestionamiento, si empezamos a hacer estas transformaciones, seguramente los concursos de belleza van a desaparecer porque las mujeres van a darse cuenta que no es exactamente lo único que vale de ellas, es su belleza y te acercas a ellas y preguntas y de pronto pues te das cuenta que al no estudiar esta perspectiva, que al no tenerla, pues por eso, digo, si fuera tan sencillo ya estaríamos transformando la sociedad desde hace 1000 años y ha sido pues un avance a lo mejor lento, pero entrar en estos debates, empezar a cuestionarnos esta situación, yo siempre la valoro bastante porque eso nos va a ayudar a acercarnos a tener lecturas, a entender qué es el feminismo, cuáles son las propuestas y sobre todo entender que en la construcción de género estamos todos y todas y que siempre la suma de nuestra perspectiva para esa equidad es la que va a lograr la transformación que se va logrando, pero que todavía tenemos muchos retos que cumplir. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra a Alejandro Jaimes. ¿Podremos abrir micrófono, por favor? Sí, buenos días a todos. Doctora, estoy de acuerdo con lo que usted mencionó en su plática. Yo creo que aquí debemos de tomar en conciencia que hay que abrir muchos puntos suspensivos que la sociedad aún en la actual están tomando diferentes conceptos del cuestión de género. Yo creo que hay que sensibilizar a la sociedad. Yo creo que hay que decirle primero que hay que estudiar, buscar concepto por cada uno de los puntos que usted ha mencionado para tener mejor un proyecto, una expectativa más a profundidad, ¿sí? Yo creo que de esto depende desde la parte de autoridades a nivel presidencial, a nivel secretarías, a nivel cada secretaría, yo creo, y tener cultura de cada concepto que estamos hablando. Usted mencionaba que, bueno, ahorita las mujeres están saliendo adelante. Yo estoy en una universidad donde se está manejando mucho lo de género, están impulsando a las mujeres. Yo creo que todos tenemos la capacidad para salir adelante.
tanto mujeres como hombres. En la actualidad yo creo que también hay papás que están con hijos, han salido adelante. Yo conozco amigas que también han salido solteras, han salido adelante. Para mí la expectativa de género, ahorita yo creo que es una parte que hay que civilizar entre los sexos que no están determinadas por lo biológico, sino hay que ver otras cuestiones en la sociedad que debemos no perder ese concepto. Yo siento esa parte. Hay muchos conceptos que las palabras no están trabajadas. Debemos que los medios de comunicación los trabajan en diferentes formas, dan diferentes puntos de vista. No están claros ante una sociedad. Para mi punto de vista personal, yo siento que a nivel presidencial, con todo respeto lo digo para el señor presidente, y para toda la comunidad que tiene, yo siento que hay que trabajar más en estos puntos y que tiene que sensibilizar al país para salir adelante. Tenemos un país con grandes riquezas, con grandes mujeres, con grandes hombres que han sido científicos, investigadores, sí, y están ocupando puestos en donde se les debe de dar oportunidad a todo el mundo. No nada más hay mujeres que tienen discapacidad y que son mujeres muy inteligentes, que pueden aportar muchas cosas, igual que a los hombres. Entonces, yo creo que aquí, doctora, estoy de acuerdo con lo que usted menciona, pero también hay que darle el valor. Yo creo que es un 50 y un 50, tanto hombres como mujeres, ¿no? Aquí lo importante es, sí, no discriminar a la mujer. Hay derechos, pero también hay obligaciones. Y los derechos hay que manejarlos en ambas partes y con un enfoque diferente. Se ha distorsionado en cuestión de leyes que me ha tocado escuchar comentarios o pláticas que dicen, es que somos iguales. Sí, pero los derechos hay que ver que están fundamentados en una constitución y leyes en base a qué problemática se puede dar. Porque en la base de derecho se está manejando que hay veces que, bueno, dicen, a los hombres les perjudican cuando son demandas cuestión de pensión alimenticia. Y pues ahí también, pues yo digo que deberían de ver la expectativa de las leyes, que todos somos iguales en las leyes, yo creo ahí. Pero se ha distorsionado esta parte que no ha quedado clara para la sociedad. Yo siento que hay que darle cada punto, cada concepto, cada circunstancias que se están manejando en cuestión del género, ¿sí? Y que no se vaya a distorsionar más de lo que se está distorsionando, porque a veces mucha gente confunde muchas cosas en cuestión de la homosexualidad, en cuestión de ahora del feminicidio, ahora cuestión del aborto, pero hay que sembrarlo bien, hay que plantearlo, hay que poner los pies bien, 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 y hay que darle concepto a cada uno, y qué enfoque y a dónde va enfocado estas partes. En la universidad donde estoy yo, que es la Universidad Abierta a Distancia, están manejando esta parte y nos están requiriendo como alumnos, mucha gente, si se pueden, yo los invito que si pueden entrar, vean los egresados, los titulados, y sí, hay muchas mujeres que la verdad están egresando, somos personas que queremos salir adelante. Yo creo que ese punto es importante, que el que quiere hacer las cosas lo puede lograr, sí, pero mucha gente, es que la mujer, y es que no, todos tenemos capacidad. Yo siempre digo, todos somos inteligentes. Cada quien hay que saberlo desarrollar o cómo lo va a desarrollar y cómo lo va a enfocar en su vida, ¿no? Entonces, yo creo que esta plática nos está enseñando todos los conceptos que hemos tenido. Es muy bueno y muy válido, pero sí no perder la vista a dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde va nuestro barco. Muchas gracias, Alejandro. Vamos a dar la palabra a Samantha Selomit Estrada. Les pido, por favor, si podemos centrar la participación en máximo 2 minutos para que la doctora pueda atender estas 5 peticiones que hay. Adelante, Samantha, puedes abrir tu micrófono. Muchas gracias. Disculpen, estaba reactivándose mi micrófono. Yo creo que le doy un aplauso enorme de
parada a la doctora. Me da mucho gusto que hablemos sobre estos temas abiertamente porque son de suma importancia. Desde mi punto de vista, es muy fácil hablar desde nuestro privilegio, ¿no? Entonces, yo invito a todos los compañeros, en especial a los compañeros masculinos, que nos empaticemos un poco más, porque efectivamente muchas tenemos incluso este punto en el cual nosotras, si lo decidimos, lo podemos hacer. Pero no hay que olvidar que vivimos todavía en una sociedad machista, en un sistema patriarcal que todavía quiere incluso obstaculizarnos a nosotras como mujeres y que no nos reconoce realmente a muchas el trabajo que tenemos. Claro ejemplo hay en la brecha salarial que vivimos en México, claro ejemplo hay en que pues muchas mujeres no podemos despuntar aún, aunque nosotras tengamos muchísimo conocimiento, aunque tengamos todo el acceso a la información del mundo, pero recordemos que si no tenemos pues los medios, no, a veces pues muchos hombres, incluso el mismo sistema nos obstaculiza por el simple hecho de ser mujeres. Somos oprimidas desde nuestro género, entonces debemos abrir estos espacios y bueno, yo creo que hablar desde el privilegio es muy fácil, pero es muy la felicito, doctora, y realmente me da mucho gusto que abramos estos temas de debate, principalmente para que visibilicemos toda la opresión que estamos viviendo como mujeres. Me da mucho gusto que usted como representante esté hablando sobre estos temas y desde forma principal como mujer. Entonces, le agradezco bastante a la Universidad también Autónoma de Tlaxcala. Yo formo parte de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, estudio la licenciatura en Ciencias de la Educación, estoy en último semestre y de verdad espero que todos, como tenemos acceso a la información, empaticemos más, no hablemos desde nuestro privilegio y de verdad que analicemos toda la ponencia porque es lo que actualmente vivimos en México y no podemos estar hablando de cosas que realmente no sabemos porque el feminismo no se trata de todo lo contrario al machismo. Creo que todavía no entendemos bien los términos, pero pues sí les invitaría a que se informaran porque pues la información ya la tenemos todos, tenemos el acceso y sería muy importante que pues viéramos todas esas posturas, ¿sale? Y pues yo le agradezco muchísimo, doctora. Me retiro. Yo creo que no es fácil hablar desde nuestro punto de vista, pero sí sería importante que habláramos desde todos los privilegios que tenemos y que empatizáramos con las que no lo tienen. Entonces, un aplauso, doctora, y muchas gracias. Qué importante estos temas para hacerlos visibles. Muchas gracias, Samantha. Doctora Elvira, le cedo la palabra por si quiere hacer algunos comentarios y posteriormente cedo la palabra a la doctora Marta Guadalupe para que nos dé el cierre de la sesión. Gracias. Pues agradecerle a Alejandro su mirada. A mí me encanta cuando participan los compañeros y sé que algo por ahí ya en su corazón y en su mente se mueve para cuestionar, para reflexionar y pues sí, si no vamos juntos, de pronto hay chicas más jóvenes que luego me dicen, no, nosotros primero solitas avanzamos y luego ya vemos con ellos, pero bueno, soy de una generación que los quiere aquí al ladito y que avancemos y que cuestionemos, que nos preguntemos. Entonces, gracias Alejandro por tu reflexión que sin duda pues motiva para seguir abriendo estos escenarios y pues también agradecerle a Samantha sus comentarios y sí, toda la razón, por eso la conferencia la empecé con estas categorías básicas porque si no las entendemos nos seguimos revolviendo y seguimos retrasando este tipo de cuestiones que tenemos que hacer muchísimo más claras. Hay veces que me invitan a dar charlas en escuelas primarias y luego me dicen, ay, pero ¿qué le vas a decir a los niños de primaria? Pero de verdad no saben qué bonito es de pronto empezarles a explicar este tema y que ellos lo entiendan y que de pronto me digan, entonces está mal que mi papá, mi niña no me deje jugar fútbol. Ándale, eso tu papá. Y hay veces que están, bueno, ahorita a distancia, es que ahí está mi papá y dice que no es cierto. Ay, pobre señor, se pone todo colorado, pero de pronto empiezas a hablar de los términos, empiezas a explicarlos y creo que la gente empieza a comprender y aliarse con esta apuesta por la equidad de género y gracias Samantha, porque sé que entonces vamos sumando a estas personas que creemos en esa equidad y vamos a dar
todo lo necesario para lograrla. Así que muchas gracias por su participación. Muy bien, pues cedo la palabra en estos momentos a la doctora Marta Guadalupe Guerrero Verano, defensora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y nuestra coordinadora de la Red de Igualdad entre los Géneros, zona centro-sur de la Núñez. Adelante, doctora. Bueno, pues muchas gracias. Es un gusto para mí estar una vez más en este programa de sensibilización que la Red de Igualdad entre los Géneros está desarrollando, y felicitar a la doctora Anabel Bernal Nava por este esfuerzo, este trabajo que ha estado realizando de coordinación de estas conferencias. Y bueno, ¿qué puedo decir de la conferencia que nos acaba de dar la doctora Elvira Hernández Carballo? Además de ser una persona a la que yo admiro mucho y a la que estimo muchísimo, es una querida amiga, este esfuerzo que hace cada vez por tratar de hacernos llegar este conocimiento de la manera tan directa, tan adecuado para todos nosotros, como lo ha estado haciendo. Mis felicitaciones, doctora Elvira Hernández Carballo. Gracias por aceptar nuestra invitación para participar con esta conferencia en nuestro programa de sensibilización. Realmente ha sido pues bastante ilustrativo todo esto, ¿no? Y además, respecto a algunos de los comentarios que se han vertido en el transcurso de la conferencia, efectivamente esta construcción la tenemos que ir realizando entre todos. O sea, no solamente es un esfuerzo de las mujeres y de ciertas mujeres, sino tiene que ser un trabajo en conjunto en el que ambos, hombres y mujeres, vayamos a la par construyendo esta nueva realidad, construyendo esta equidad de género. Y esta construcción debe de realizarse, a diferencia de como se ha señalado, se debe de realizar desde nuestros hogares, desde ahí. No solamente en las instituciones de educación superior, que afortunadamente paulatinamente se está aperturando esta visión, sino también desde nuestros hogares. Entonces, sí es sumamente importante que, como ya lo comentó la doctora Hernández Carballo, poco a poquito estamos trabajando. Sabemos que es algo que no va a ser de la noche a la mañana, que ya la mentalidad de las personas vaya a cambiar, que en las instituciones de educación superior las circunstancias de oportunidades para hombres y mujeres sean iguales para todos. Sabemos que no es así, pero sabemos que este esfuerzo que estamos realizando, este trabajo que está realizando, por ejemplo, la doctora Hernández Carballo, al estar sensibilizando, el esfuerzo que estamos realizando en esta red de igualdad entre los géneros para, desde nuestras trincheras, desde nuestras universidades, desde nuestras instituciones de educación superior, primero para capacitarnos nosotras y al mismo tiempo para transmitir posteriormente este conocimiento que estamos adquiriendo en este ciclo de conferencias, realmente es sumamente importante. Entonces, no me queda más que agradecer nuevamente a todos ustedes, todas ustedes, por haber estado en este esfuerzo atendiendo. Estamos prestando atención, y sobre todo quienes tenemos la oportunidad de participar y estar asistiendo a este ciclo de conferencias que, como ya lo hemos comentado, este programa de sensibilización precisamente tiene esa finalidad de lograr concientizarnos a nosotros, quienes estamos participando, estamos representando a las instituciones de educación superior de la región centro-sur de la Núñez, para asimismo poderlo aplicar y hacer de conocimiento extensivo a nuestras instituciones. Y nuevamente mi agradecimiento a la doctora Anabel Bernal Nava por este esfuerzo, porque realmente es un esfuerzo de coordinar, y estamos viendo excelentes resultados. Mi reconocimiento a la doctora Bernal Nava, al igual que a todos los integrantes de esta comisión,
de sensibilización de la región, de la Red de Igualdad entre los Géneros de la región Centro-Sur de la AMIDES. Gracias, doctora Elvira Hernández Carballido, por esta participación. Reitero mi respeto y mi admiración por ti, otra vez más. Siempre le digo a la doctora Hernández Carballido que soy su fan número 1 y pues también le debo de agradecer a ella el que ella desde el 2008 que empezamos con el subcomité de igualdad de género aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, ella me empezó a involucrar aún más y a transmitirme sus conocimientos como siempre lo hace. Muchas gracias.